Cuando un avión inicia la carrera de despegue, comienza una de las fases más críticas, exigentes y psicológicamente complejas de toda la operación aérea. Desde el exterior, para un pasajero, el despegue puede parecer simplemente una aceleración potente seguida de una ascensión normal hacia el cielo. Sin embargo, dentro de la cabina, durante esos pocos segundos, ocurre un proceso humano y cognitivo extraordinariamente intenso. La tripulación entra en un entorno donde el tiempo disponible para reaccionar es mínimo. La velocidad aumenta de forma constante y cualquier error puede tener consecuencias irreversibles. En ese escenario aparece una de las decisiones más difíciles de toda la aviación moderna: abortar el despegue o continuar. Desde la perspectiva de la psicología aeronáutica, el aborto de despegue no es únicamente una maniobra técnica, es un fenómeno profundamente humano. Representa el punto exacto donde la tecnología, la filosofía, la presión operacional, los límites psicológicos del cerebro humano se encuentran bajo condiciones extremas. El piloto no solo debe operar una nave compleja, debe reaccionar simultáneamente estrés, miedo, responsabilidad, presión temporal y sobrecarga cognitiva mientras el avión acelera a velocidades superiores a 200 km por hora. Mucho antes que la aeronave comienza a moverse, la mente de la tripulación ya está trabajando. Durante la preparación previa al vuelo, los pilotos realizan una anticipación mental de posibles escenarios críticos. La psicología cognitiva define este proceso como preparación anticipatoria o mental priming. El cerebro comienza a construir respuestas potenciales antes de que ocurra el problema. Los pilotos revisan mentalmente qué harán si aparece fuego en el motor, un fallo eléctrico, una alarma de configuración, una pérdida de potencia o un impacto como vez durante la carrera de despegue. Esto es fundamental para que el cerebro humano, bajo estrés extremo, pierda capacidad de improvisación racionales. La aviación no espera que el piloto invente soluciones en el momento. Espera que el entrenamiento ya haya construido rutas automáticas de respuesta. Durante la aceleración sobre la pista, el entorno psicológico cambia de forma radical segundo a segundo. A medida que aumenta la velocidad, disminuye el margen disponible para tomar decisiones. Y dentro de este entorno existe un concepto central en la aviación: la velocidad V1. V1. La velocidad V1 representa el límite de decisión. Antes de alcanzar V1, si ocurre un fallo crítico, la tripulación puede abortar el despegue y detener la aeronave dentro de la distancia calculada de pista. Sin embargo, una vez superada esa velocidad, en una mayoría de los casos, la decisión operacional más segura es continuar el despegue. Incluso si existe una avería importante. Esto ocurre porque el avión ya no dispone físicamente suficiente pista para detener con seguridad. Desde ese momento, intentar frenar puede ser más peligroso que despegar. Desde el punto de vista psicológico, V1 tiene un significado enorme. No es simplemente un número técnico, es el instante en que desaparece una opción y el cerebro humano responde de forma muy intensa cuando comprende que una decisión dejará de estar disponible. Diversos estudios en neuropsicología del rendimiento
muestra que cuando una persona percibe que entra en un punto de no retorno, aumenta automáticamente la activación psicológica del organismo. El sistema nervioso simpático libera adrenalina, noradrenalina y cortisol. El corazón acelera, la respiración cambia, el cuerpo se prepara biológicamente para sobrevivir. Sin embargo, esta activación, aunque útil para la supervivencia física, puede deteriorar progresos cognitivos complejos. Uno de los fenómenos más peligrosos bajo estrés extremo es la llamada visión de túnel. El cerebro concentra toda su atención en un único estímulo y deja de procesar informaciones periféricas relevantes. Un piloto puede enfocarse exclusivamente en una alarma sonora y perder conciencia de otros parámetros esenciales, como la velocidad, la distancia restante de pista o la potencia disponible. En condición normal, el cerebro distribuye la atención de forma equilibrada. Bajo amenazas, esa distribución colapsa y la atención se estrecha peligrosamente. Otro fenómeno frecuente es el bloqueo cognitivo. La sobrecarga mental puede saturar la capacidad de procesamiento consciente. El piloto escucha alarma, siente vibraciones, percibe aceleración, recibe información de instrumentos y comunicación simultáneamente. El cerebro, incapaz de priorizar correctamente todo al mismo tiempo, puede entrar en un estado temporal de congelamiento operacional. No significa falta de entrenamiento, significa que el cerebro humano tiene límites fisiológicos reales bajo presión extremas. Existe además un fenómeno psicológico particularmente estudiado en aviación, el plan continuación bias o sesgo de continuación del plan. Se trata de la tendencia inconsciente a continuar con la acción originalmente previstas, incluso. Por estas razones, las aerolíneas modernas comenzaron a incorporar programas de apoyo psicológicos y debriefing emocional tras eventos críticos. La seguridad aérea actual reconoce que la estabilidad mental del piloto forma parte integral de la seguridad operacional. La fatiga psicológica, el estrés acumulado y la sobrecarga emocional afectan directamente la calidad de las decisiones. El aborto de despegue representa, en definitiva, uno de los mayores dilemas humanos de la aviación. Detenerse puede ser mortal, continuar también puede serlo. Y aún así, la decisión debe tomarse en segundos. No existe pausa, no existe tiempo suficiente para analizar cada variable con calma. Solo existen entrenamiento, disciplina mental, coordinación y confianza en el procedimiento construido durante décadas de experiencia aeronáuticas. Cuando observamos un avión despegar, normalmente pensamos en un motor, ingeniería o tecnología avanzada. Pero detrás de cada despegue existe algo todavía más complejo: la mente humana funcionando bajo una presión extraordinaria. Una mente entrenada para mantener claridad mientras todo ocurre a máxima velocidad. Una mente obligada a decidir entre frenar o volar en apenas segundos. Porque en aviación muchas veces la diferencia entre un accidente y un vuelo seguro no depende únicamente de la máquina, depende de cómo responde el ser humano cuando el margen de error desaparece y la presión alcanza su punto máximo. Si te gusta este tipo de contenido de video, suscríbete y manda el video a quien crees que lo puede necesitar.